cuando yo estaba en mi país y estaba soltero, tenía mucha libertad de salir. Eso no quiere decir que igual se para mi mujer, ¿no? Es decir, que ahora está prisionero. No es eso lo que quiero decir, sino que tenía oportunidad de irme donde yo quería, a cualquier hora, no a lugares peligrosos, sino la naturaleza. Yo soy muy de la naturaleza, ¿no? Y como vivía en un pueblo que estaba a orilla del mar, tenía mucho acantilado, y justo casi en un costado del pueblo se hundió la tierra con un terremoto que hubo, y allí se hizo una especie de lago que se abrió hasta salir al mar. Resulta que por debajo del pueblo atraviesa un río enorme, y por ahí le llaman la Laguna Grigri, pueblo de Río San Juan. Si uno va a República Dominicana, por ahí es un lugar muy turístico, van muchos turistas, tanto extranjeros como de allí del mismo país, a conocer el lugar. Y me llamaba la atención porque habían unos escalones para bajar, y ahí permitían que se metiera la gente ahí a bañarse. Pero hay muchas barquitas para dar tour a los turistas. Salen a mar abiertos y luego entran otra vez allí al lago. Y lo que me llamaba la atención era que había cierta hora, que imagínate, igual había unas 6 escalones para bajar al agua, y había cierta hora que esos 6 escalones estaban llenos hasta arriba de agua, y algunas horas después estaban abajo, estaban secos los escalones. No sabía por qué. Siempre mi padre decía que la marea está alta, la marea está baja. Vale, hasta ahí yo llegaba a entender, pero el por qué. ¿Por qué habían cierta hora? Bueno, aquí en España hay varias rías. Me imagino que conocerán, en la zona de Bilbao, San Sebastián, hay varios ríos, le llaman rías. Tuve la oportunidad de estar allí, fue cuando comprendí el por qué cada cierta hora el agua subía y bajaba. Estando trabajando, veía como esa riada se iba, hicieron una especie de lago, y estaban llenos de barquitos que entraban así un poco como en Venecia. Muy curioso, fue un barquito muy chulo. Pero de repente se quedaban abajo, el agua desaparecía y solo quedaba la fuente del río. Qué cosa más rara. ¿Y será que habrán abierto abajo la represa y el agua se ha ido? Y me dice mi jefe, no, y se ríe. Dice, ¿tú no sabes que cada 6 horas la tierra hace un giro? Yo, ¿cómo? Sí. Cada 6 horas la tierra hace un giro. Y por eso el agua se va y viene. Claro, a las 9 de la mañana yo veía que el agua se iba yendo. Y ya quedaban todas las piedras afuera, de tal manera que tú podías bajar allí y coger algún bichito de esos pececitos que quedaban ahí. A las 3 de la tarde volvió otra vez todo. El agua venía con una presión, una velocidad enorme. Y volvió otra vez, se llenaba todo, y los barquitos estaban flotando otra vez. Cada 6 horas, ¿no? Se va. Escucha, en el libro de Santiago nosotros encontramos algo más o menos parecido a esto. Lo que aquí el apóstol está queriendo expresar en el capítulo 1, versículo 1.
A partir del versículo 5 hasta el verso 8 vamos a leer. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Empezamos analizando el texto y veíamos que las pruebas que nos llegan a nosotros nos llegan por un motivo. ¿Cuál era ese motivo? Que nosotros pudiéramos conocernos a profundidad cómo somos y cuál es la clase de fe que nosotros tenemos para agradar a Dios. Tienen un objetivo. Y en el versículo 5 nos dice entonces Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿sabiduría para qué? Y tú me dirías, yo soy muy inteligente, tengo capacidad para estudiar cualquier cosa, tengo capacidad para hacer cualquier cosa. Sabiduría para tú conocerte mejor. ¿Quién tú eres? ¿Qué clase de fe tú tienes? ¿Qué clase de cristiano tú eres? ¿De qué manera tú usas tu sabiduría para agradar a Dios? Muchas veces usamos nuestra sabiduría para hacer la vida más fácil a Dios, para ayudarle a Él, muchas veces para ayudar al Espíritu Santo a hacer cosas. Y quiero decirte que eso es una sabiduría que tú la estás utilizando para adaptar la Biblia a tu manera, como tú quisieras que fuera. Porque a Dios tú no le puedes acomodar absolutamente nada, tú no puedes ayudar a Dios. Él es autosuficiente para saber lo que tú piensas, lo que tú haces. De hecho, antes de tú nacer, ya Él te conocía y te había dado un nombre. Amén. Escucha bien. Y ahí en esa lista de lo que tu nombre, cuando tú ibas a nacer y todo lo que tú vas a hacer, también está agregado la hora que tú vas a morir. Ellos lo saben todo. De tal manera que si Dios es tan autosuficiente para conocerte a ti, tú no puedes hacer nada para Él. Todo lo que tú hagas sería a favor de ¿quién? Tuyo, para tú poder alcanzar misericordia ante Dios. Entonces, cuando nosotros venimos ante Dios con nuestros problemas, con nuestras dificultades, nosotros nos acercamos a Él y tenemos que reconocer que no somos capaces de enfrentar y de superar ese problema y necesitamos a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿a dónde? A Dios. Escucha. Antes de que me llegaran los problemas a mí, las dificultades, las aflicciones, yo no sabía que necesitaba sabiduría para saber enfrentar esa situación. Cuando yo no tenía ningún problema, yo estaba bien.
estaba alegre, estaba gozoso, estaba haciendo mi vida normal, pero ahora me llegó un problema. Entonces, no sé cómo afrontarlo. Entonces la Biblia nos dice que debemos ¿de qué? De pedirle al Señor. O sea que en oración nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y dice que Él nos da abundante. Oye, no nos la da. A ver, solo necesita sabiduría para un dolor que no se le quita. Para que sepa qué hacer. Y ya está, no. Nos da abundante para nosotros poder afrontar todo lo demás que nos llegue. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para saber afrontar la situación. ¿Y cuántas situaciones nos llegan a nosotros que son difíciles en nuestra vida? Y nosotros igual nos estancamos. Y conozco muchas personas que cuando les llegan los problemas se apartan, se quedan en casa, ni siquiera le dicen a su familia ni a los hermanos de la iglesia que están pasando por una situación difícil. Conozco muchas personas así, que en vez de acudir y apoyarse en Dios, de ir a la iglesia, lo que hacen es que se encierran y dicen, yo no voy a la iglesia porque yo tengo tal problema. Y es posible que ni siquiera oren por ese problema. Entonces ahora Dios está probando cuál es tu fe. ¿Qué clase de cristiano tú eres? Entonces es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor y tenemos que tener fuerza para buscar a Dios más de cerca. En la prueba necesitamos sabiduría. Yo no sé si tú dices, con la que tengo me es suficiente, no tengo que pedirles al Señor. Pero el ser humano tiene una capacidad limitada. Nosotros no podemos conocer todas las cosas, ¿o sí? Pero Dios sí. Dios sí conoce todas las cosas, nosotros no conocemos todo. Así que si nosotros no conocemos todo, ese desconocimiento que hay en nosotros, entonces nos limita saber cómo vamos a afrontar. La sabiduría, escucha, es más importante que el conocimiento. Muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento no nos hace a nosotros ser sabios. Ahí yo te voy a decir por qué. Porque el conocimiento no son más que informaciones que nosotros tenemos. Tenemos muchas informaciones. Esas informaciones pueden llegar a nosotros siendo verdad o siendo ficticia. ¿O no? A mí me pueden dar muchas informaciones, pero esas informaciones, esa persona me la da a su manera, como él la entendió. Pero cuando tú te vas a la realidad del asunto, te encuentras, pues, ¿qué fue lo que me dijo? No encuentras absolutamente ni rastro de lo que te dijo. Nada, porque ha llegado esa información mala. La sabiduría es lo que te dice cómo usar esas informaciones. No sé si me entienden, ¿no? Una cosa es el conocimiento. Tú conoces porque tú tienes información. Es posible que tú estés en un puesto de trabajo y tú lleves varios años en ese puesto de trabajo y tú tienes conocimiento en esa maquinaria o lo que sea, ¿no? Pero tú no tienes sabiduría cómo desarmar esa máquina y cómo volverla otra vez a armar, ¿o no? Tú estás ahí trabajando, vamos a poner ahora mismo en la fábrica, en una cinta de esa.
puede apagarla, puede encenderla, pero si se tropió, esa máquina, ¿a quién tienen que buscar? A una persona que tenga, ¿qué? Sabiduría para desarmar esa máquina y para volver otra vez, ¿a qué? A montarla. ¿O no es así? ¿Lo ves? Entonces, nosotros tenemos informaciones, conocemos, pero a nosotros nos hace falta que... Dijo un sabio que el conocimiento es la habilidad que tiene una persona para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad que tiene para unir nuevamente las piezas. He escuchado alguna vez que cuando alguien se pone a inventar, a desarmar algo, le dice seguro que le van a sobrar piezas. ¿Le suena, no? Porque está improvisando. Pero el que conoce, que tiene sabiduría para hacerlo, porque ha estudiado, sabe cómo lo va a hacer. ¿Y quién mejor que el que te hizo a ti? Que puso todos los órganos donde en realidad tenían que ir, ¿o no? Tú imagínate que ahora mismo inventen hacer a un ser humano y le pongan los ojos aquí en la tripa. Igual se vería bien, pero no vas a tener alcance para... ¿Por dónde lo puso Dios los ojos? En lo más alto de nuestro cuerpo, aquí en nuestra cabeza. ¿Para qué? Para ver las cosas más lejos. ¿Podemos ver mejor o no? Si nos lo hubieran puesto en los pies, estuviéramos viendo allá, tendríamos que levantar un pie para mirar y ver más alto. No, Dios nos hizo a nosotros perfectamente. ¿Y qué más que ir a ese arquitecto que nos diseñó a nosotros? A pedirle que nos diga cómo nosotros tenemos que enfrentar esta situación que estamos viviendo. Porque Él sabrá perfectamente qué es lo que nos está fallando. Y va a decir, tú lo que tienes es un fallo de memoria. Tu memoria te está fallando. Y entonces Él nos va a dar el consejo exacto para que nuestra mente se calle y no piense todas las cosas. La lucha más grande que el ser humano tiene, lo tiene aquí, en la cabeza, en su mente. Se hace muchas ideas y al final, cuando vuelve a la realidad de su vida, tiene un doble problema. Enorme el problema. Bueno, el ser humano está impuesto a ir, ¿sabe a qué? A los libros. Está impuesto a ir a los hombres. Está impuesto a ir a la tecnología. Está impuesto a ir a los centros de información avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último recurso, ¿a qué va? ¿A dónde es? A donde Dios. Después que ha ido a todos los lugares a buscar información, se acuerda de que le falta un lugar donde ir. A Dios. A pedirle a Dios. Qué error más grande, ¿no? Cuando nosotros deberíamos, el ser cristiano debería de ir, ¿a quién? Directamente a Dios. Antes que a otro lugar. Y si nosotros hiciéramos ese hábito de orar, de pedirles al Señor la dirección, y presentarles al Señor cualquier problemita que nosotros tenemos, Él es suficiente para buscarnos la solución. Él es el Dios que nos da a nosotros según la excelencia de su grandeza. Y si tú crees que Dios es un Dios pequeñito, entonces tu fe, ¿cómo sería? Cero, ninguna, porque si tu Dios es así pequeñito, ¿cuál sería su fe?
Si Dios es un Dios tan grande que el cielo de los cielos no lo puede contener y que la tierra es el estrado de sus pies, imagínate Dios allá en el cielo y que sus pies están aquí en la tierra. Si eres un Dios tan grande, sin embargo nosotros, Jesús le dijo a los discípulos, qué poca fe tienen ustedes. Hombre de poca fe, ¿verdad? ¿Le suena, no? Cuando él le dijo a Pedro cuando iba caminando sobre las aguas, se estaba uniendo, qué poca fe tiene, ¿no? Entonces las circunstancias adversas en nuestra vida nos llegan a nosotros para eso, hermano, y no importa cuántas veces tú le pidas, Él tiene la mano abierta para darte. Él no es un Dios que tiene los puños cerrados y que le cuesta dar. ¿Ha visto que muchas veces decimos que hay que pegarles aquí con una maceta para que abra el puño? Él no es ese Dios. Él no es el Dios de los puños cerrados. Él es un Dios que tiene la mano abierta esperando que sus hijos le pidan. ¿Para qué? Para dar. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 9 nos dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está diciéndole aquí a los colosenses que desde que nosotros le hemos conocido, estamos ¿qué? Orando por ustedes. Pero oye, ¿por qué cosa? Oye, ¿por qué le está pidiendo? Que sean llenos del conocimiento. Conocer, ¿qué es? La práctica, ¿no? Conocer es la práctica. Ellos conocían, podemos conocer a Dios ¿de qué manera? En el día a día en que nosotros vivimos. Pero cuando nosotros profundizamos ante Él, entonces tenemos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para nosotros enfrentar los problemas y para nosotros ayudar a otras personas en los momentos también difíciles. Que Dios esté dándole sabiduría espiritual. Esto era lo que Pablo le estaba aquí diciéndole a los hermanos de Colosas. Entonces, ¿cómo debo de pedir? ¿Cómo es que debo de pedir? Nos vamos otra vez al texto y nos vamos al versículo 6. Dice, pero pida, ¿con qué? Con fe. Pero pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Recuerdan la introducción que le hice? El agua venía y luego se iba. Pero cuando nosotros nos paramos delante, en la orilla del mar, nosotros vemos que hay mucha ¿qué? Onda. ¿Cierto? Y esa onda van desapareciendo, ¿no? ¿Cierto? Y dice que el que no tiene fe, si tú no tienes fe, ¿qué es lo que tú tienes? Mucha incredulidad y muchas dudas, ¿o no? Eso es lo que tenemos. Mucha incredulidad. Las dudas nos desorientan a nosotros. Nos desenfocan de lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición, hermano. ¿Tú le pides muchas cosas al Señor o eres de los que nunca le pide nada? Yo soy de los que le pide mucho al Señor.
Mucho. Yo creo que pido más que darle gracias. Yo me imagino que cuando me pongo de rodillas, no sé si dirá, ya viene a pedirme o viene a darme honra. Le pedimos muchos al Señor. Somos de lo que decimos, dame, dame, dame. Y no le damos honra, no le damos glorias al Señor. Las dudas son opuestas ¿a qué? A la fe. Opuestas. Tenemos dudas, y si duda entonces es porque no tiene fe o es muy mínima la fe que tú tienes. El cristiano tiene que tener un corazón que crea en Dios y en su palabra. Pero es lo mismo. Muchas veces decimos que creemos a Dios, que creemos en Dios, y yo creo en Dios. Pero no creemos lo que dice la Biblia. ¿Sabes cuando yo creo en Dios y creo en las palabras de Dios, lo que está aquí escrito en este libro? Cuando yo la obedezco. Si yo no le obedezco, yo no le creo. Imagínate que tú vas al médico. Vale, tú tienes fe de que el médico va a resolver tu problema. Si tú vas al médico porque está enfermo, ¿no? El que está sano, ¿para qué necesita médico? ¿Para qué no? Si va al médico porque tiene algo. Y el médico te da una receta. Tú dices, yo no voy a beberme esa receta porque esa receta no me va a hacer nada. ¿Te suena? Y quizás ni pase por la farmacia a buscarla. Y la vida, tú dices que no te vas a hacer absolutamente nada. Entonces, ¿tú estás creyendo en el médico? ¿Ok? No. Tú has dicho que tú has ido al médico porque tú tenías fe que el médico iba a solucionar tu problema, pero al final no te ha bebido la medicina que él te ha dado. Entonces, ¿de qué te ha servido ir al médico? Haber ido mejor a un psicólogo que te diera un consejo. Porque para algo vamos, ¿verdad? Al médico. Si voy al médico me da una receta o me da un consejo o me va a mandar a un especialista, yo debo de obedecerle, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado a nosotros pautas a seguir. Y tenemos la Biblia, que es su palabra, y nosotros tenemos que confiar en ella, tenemos que creer, ¿verdad? En ella. Hermano, tenemos que creer en Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí creemos en Dios de diferente manera. Como un día me dijo un hermano, bueno, yo a mi manera. ¿No? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Bueno, Dios tiene una sola manera, hermano. Y es que todos nos acerquemos a Él creyendo que Él es real. Eso es lo que nos dice la Biblia a nosotros en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Que se hace necesario que se acerque a Dios, crea que Él existe. Somos inconstantes, hermanos. O sea, mira que somos inconstantes en lo que nosotros le pedimos al Señor. Estoy orando al Señor pidiéndole por algo, pero ya al mismo tiempo tengo la duda si Dios me va a escuchar o no me vas a escuchar. ¿Dios me va a sanar o no me vas a sanar? Tenemos las dudas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sin dudar, tenemos que pedirle al Señor, sin dudar. Juan capítulo 20, versículo 27. Mira, uno de los que seguían a Jesús, que estaba allí, que vio todos los milagros que hizo Jesús. Pero no solamente que vio los milagros, el ministerio de Jesús, que estuvo allí cuando Jesús oró por los panes y por los pececillos y se multiplicaron para darle a 5,000 y a 3,000 personas. Este hombre lo vio crucificado en la cruz. Pero este hombre escuchó que Jesús dijo que él al tercer día iba a resucitar. ¿Saben de quién yo le estoy hablando? De Tomás, capítulo 20,
del libro de Juan, verso 27, dice, luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no sea incrédulo, sino creyente. Este hombre, cuando le dijeron que Jesús había resucitado, él dijo, yo no lo creo. Yo no lo creo. Pero ¿por qué él no lo creía? Porque era un hombre que había estado impuesto a ver personas morirse, enterrarla y no salir de allí. ¿Qué este hombre tenía? Conocimiento. ¿Cierto? De que la persona se moría, la enterraban y ahí se quedaban. Pero cuando le dijeron que había resucitado, dijo, yo no lo creo. Y estuvo con Jesús en todo su ministerio y había visto todo lo que los demás vieron. Los demás creyeron y él tenía su duda. Esta era como la onda del mar. Ahora Jesús le dice, ven. Pero si leemos el versículo siguiente, 28, nos dice, oh, Señor mío y Dios mío, eres tú. Ajá. Ahora porque me ha visto, porque me ha tocado, porque ha metido tus dedos en mis agujeros, has creído. Bienaventurado lo que creen sin qué, sin ver. Bienaventurado lo que creen sin ver, hermano. El ser humano está impuesto a qué? A ver, necesita ver con sus ojos para poder creer, para estar seguro. Este servidor que está aquí es uno de esos, lleno de dudas, de inseguridad. Este servidor que está aquí necesita todos los días pedirle al Señor que le dé seguridad y que le dé firmeza y certeza para creer cada día más en Él. Para ser salvos nosotros necesitamos creer en Jesús, que Él es el Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con vianda, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Escucha bien. Con firmeza, nuestro corazón tiene que estar apoyado, ¿sabe? Con firmeza, arraigado ¿en quién? En la gracia, que es la salvación. Porque por gracias somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, no sé si verso 8 o verso 9, algo así. Arraigado, hermanos, en Cristo Jesús, sin dudar absolutamente. El que no está plenamente persuadido de que si pide a Dios recibirá, es semejante a ¿qué? A la ola del mar. En pocas palabras, aquí el escritor está diciendo, es incrédulo y está lleno de dudas. Observemos las olas del mar. Observémoslas, vámonos allí. Vámonos al versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las olas del mar, ¿a dónde van? A donde el viento la lleve, ¿o no? Es así. Según como esté azotando el viento, allá van las olas del mar. ¿Y qué dice el verso que hemos leído en Hebreo? Que el que se alimenta con vianda, ¿sabe lo que es vianda? Alimento muy ligero. A los niños
Los niños se alimentan con vianda. ¿Qué se le da a un niño cuando ya tiene 6 mesecitos? O desde que nace lo primero que es leche, ¿no? ¿Cierto? Pero luego que le van dando alguna compota, algún yogur, cositas así. Eso es lo que se alimenta los niños, son vianda. ¿Y qué es lo que nos manda a nosotros? No alimentarnos, no ser niño. Nos manda a qué? Es texto bíblico. A que el cristiano tiene que ser adulto. Tú muchas veces le has dicho a alguien, cuando alguien te ha faltado el respeto y ha puesto tu capacidad en duda, y tú le has dicho, yo no soy niño. ¿Te suena eso? ¿Qué tú le quieres decir? Yo soy una persona que tiene experiencia y que sabe lo que está haciendo. Pues aquí el escritor nos está diciendo eso, que el cristiano tiene que ser persona madura, capaces y cabales, para saber discernir las cosas. Hermano, el que está lleno de duda no va a ninguna parte. Es igual que como el pueblo de Israel, que duró 40 años andando en el desierto en círculo. En círculo. Pasaban por el mismo lado unas y otra vez. Y no encontraban cómo cruzar el Jordán. Lo tenían ahí enfrente. Estaban ahí cerquita. Cerquita. Cuando Dios le permitió que ellos cruzaran el Jordán, si lo lee en el libro de Josué, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, verá que estaban ahí, a este lado de Jordán. Solo tenían que cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida, pero Dios no se lo permitió. 40 años. Escucha lo que podemos observar de las olas del mar. Las olas del mar tienen descanso, descansan en algún momento. No tienen descanso, te pueden pasar tu vida entera y la vas a ver igual, haciendo lo mismo, siendo arrastrada por el viento. Lo mismo es la persona que está llena de duda, la persona que no tiene la confianza, que no tiene la certeza, la seguridad, que no tienen la fe arraigada en Dios. Las olas del mar no tienen descanso. Las ondas del mar son ¿qué? Inestables. Tú tiras un objeto y tú vas a ver el objeto ¿cómo? Va para allí, viene para aquí, lo tira para aquí, vuelve otra vez y lo tira a lo profundo, y así está inestable, no tiene estabilidad. Lo mismo es la persona de doble ánimo, es inconstante, dice la palabra. La onda del mar es impulsada cada vez más por el viento. Mientras más fuerte es el viento, más grande es ¿qué? La onda. ¿O no es así? Cuando hay tempestades le avisan a las embarcaciones que no salgan al mar. ¿Por qué? Porque las ondas del mar van a ser tan fuertes que pueden voltear el barco. O sea, lo que nos lleva a nosotros a pensar es que las ondas del mar también son capaces de una gran destrucción. Un tsunami, por ejemplo. ¿Han escuchado, no? ¿Cuántas veces ha habido un tsunami, ha destruido ciudades enormes? ¿O no? O sea, son capaces, hermano. Lo mismo es una persona inconstante. La inseguridad que hay en un cristiano puede hacer destruir los propósitos,
los planes de los demás, pero no el de Dios. Esa es la buena noticia, hermano. Que nuestra duda pueden hacernos fracasar a nosotros. Nuestra duda pueden hacer fracasar a los demás, pero nunca van a hacer fracasar el plan de Dios. Eso es lo bueno. Que nosotros podemos pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría para nosotros poder salir de los problemas. Da doble ánimo. Si tú estás así, te aumenta el ánimo, aumenta la fe. Tú le pides al Señor que te aumente la fe y Él te la va a aumentar. Si tú le pides al Señor que te quite la duda, Él te la vas a quitar. Si tú eres una persona que está lleno de inseguridad, tú le pides al Señor que te afirme y Él te va a afirmar. Él es el Dios que siempre está ahí pendiente. Hermanos, yo no sé qué pasaría si nosotros no tuviéramos fe. Dios ha puesto en nosotros, cada una de las personas que ha aceptado a Cristo tiene fe, aunque sea muy poquita. Pero por algo tú has creído en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. No lo digo yo, lo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que todo lo que estamos aquí porque tenemos que un granito de fe. Quizás es mucho más pequeñito que el granito de la mostaza. Pero tenemos algo, eso es bueno. Y algo tenemos. Ahora tenemos que pedir al Señor que nos aumente esa fe. Si nosotros no tuviéramos fe, entonces no pudiéramos pedir absolutamente nada. No pediríamos nada. Si no tuviéramos incredulidad, entonces ¿no dudaríamos? ¿Cómo interpretamos esto? Si no tengo fe, no pido. ¿Lo entienden? Pero entonces, si yo no tuviera incredulidad, tuviera entonces ¿qué? Fe abundante. Está viendo que nosotros, que todos tenemos algo de incredulidad, tenemos dudas. Somos inestables, somos seres humanos, no somos perfectos. Pero el Dios que tú y yo servimos, Él es un Dios completo, un Dios capaz ¿de qué? De quitar de nosotros todas las dudas, de quitar de nosotros toda incredulidad, de quitar de nosotros todo lo que nos daña. Es considerada la persona de doble ánimo. ¿Sabe lo que es una persona de doble ánimo? Una persona que ahora puede ser que esté muy ferviente en el Evangelio. Puede ser porque las cosas le están yendo bien. Pero mañana le llegó un problema y ya está con la cabeza abajo, ya no sabe si es cristiano o no es cristiano. Ya no sabe si ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Ya no sabe si seguir o abandonar. No tiene estabilidad. Es como las ondas del mar. Mientras más fuerte es el viento, más fuertes son las ondas. Inestable. Pero también hay otras personas que son de doble ánimo. ¿Por qué? Porque le gusta la iglesia, pero también le gusta satisfacer los deseos de la carne. Es una persona considerada de doble ánimo. Doble ánimo viene de dos almas. Dos almas. Una persona que tiene dos almas, eso es imposible. Una persona no puede tener dos almas. Todos nosotros tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. ¿Es así o me equivoco? No podemos tener dos almas.
Pero la persona de doble ánimo es considerada que tiene dos almas porque una está apuntando al cielo, quiere estar en el cielo, la otra está aquí en la tierra. Entonces tú quieres disfrutar de las cosas del cielo, pero también quieres disfrutar de las cosas de la tierra, de la carne. ¿Ven? Tiene doble vida. Quiere vivir las dos cosas. Las personas inconstantes, de doble ánimo, quiere asegurar ambos mundos. Quiere asegurar los dos, por si acaso. Es igual que tengo dos trabajos, no lo quiero dejar por si acaso. No quiere renunciar a la cosa de la tierra, tampoco quiere renunciar a la cosa del cielo. Por si acaso sea mentira que no hay nada después de la muerte. O por si acaso sea verdad que haya algo después de la muerte. Usted no está seguro, usted no tiene seguridad, usted no tiene la fe puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Yo no puedo satisfacer las dos cosas. Marcos capítulo 9, verso 24. Un hombre vino a Jesús. Un hombre que tenía muy poquita, tenía dudas. Tenía poca fe. Él dijo, Señor, yo creo. Señor, yo creo. Pero escucha lo que dice. Ayuda mi incredulidad. Bueno, pero este hombre se estaba contradiciendo. Le dice a Jesús, Señor, yo creo. Y a la vez le pide que ayude su incredulidad. Escucha, el texto aquí no nos está diciendo a nosotros que este hombre tenía doble ánimo. No. Este hombre estaba seguro en sí que él tenía incredulidad. O sea, él era seguro. Él no está reconociendo que él era de doble ánimo. No, él le dice a Jesús, él sabe. Él le confiesa a Jesús, Señor, yo creo, pero yo soy incrédulo. Me hace falta un empujón. Empújame. Ayuda a mi incredulidad. Él le confesó al Señor. ¿Qué era lo que él quería? Creer plenamente en Jesús. Creer que Jesús era suficiente para suplir su necesidad. Él tenía un problema y él sabía que Jesús podía solucionarlo. Yo no estoy impuesto a esto, Señor, pero yo tengo un poquito de creencia de que sí, pero ayúdame. Ayúdame. Él sabía que él tenía dudas. Cree que Dios puede darte. Él creía que Jesús podía darle lo que él estaba necesitado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y verso 17. Termino con este texto bíblico. Escucha lo que aquí el apóstol Juan está. Ustedes lo recordarán que estuvimos analizando estos versos meses atrás. Primera de Juan capítulo 2, verso 15 hasta el versículo 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno no ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus plenitud,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jesús, Juan está hablándole aquí a quienes, a los padres y a los jóvenes. Eso quiere decir que le está hablando a toda la clase de seres humanos. Si le está hablando a los padres, le está hablando a los jóvenes, está aquí enredando a la humanidad. No améis, no sean de doble ánimo, no sean inconstantes en su fe. No améis las cosas de qué? Del mundo, ni las que están en él. No esté con los pies practicando las cosas del mundo y el otro pie en la iglesia practicando las cosas de Dios. O está en un lugar, porque tú no puedes estar en dos lugares, tú no eres Dios. El único que puede estar en muchos lugares a la vez, ¿quién es? Es Dios. Pero nosotros no. El ser humano, ¿ve cómo es de ambicioso? ¿Ve cómo quiere, cómo le llaman? Recorrer, granjear, acaparar todo. No. Nosotros como cristianos tenemos que tener la mente, los ojos, el corazón puesto ¿en dónde? En el reino de los cielos, en Cristo Jesús. Escucha este verso 16 que aquí el apóstol está escribiendo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que Satanás ha usado desde la creación hasta el día de hoy para engañar al ser humano. A Eva, ¿qué fue lo que le presentó? El árbol. ¿Y qué dice el texto bíblico en el capítulo 3 de Génesis? Que ella vio. ¿Cómo lo vio? Con sus ojos, ¿no? Vio con sus ojos que la fruta era ¿qué? Agradable ¿a qué? A los ojos. Agradable a los ojos. Vanagloria de la vida. Todo lo que te agrada a tus ojos son vanagloria de la vida. Era apetitoso, tenía una buena apariencia. Los deseos de la carne que ella le dio, cuando ella lo vio, vio que era precioso esa fruta. Estaba deliciosa. ¿Qué fue lo siguiente que le dio? Deseo de morderla, comérsela, ¿o no? Satisfacer ¿qué? Cuando tú comes, ¿qué tú estás satisfaciendo? Un deseo, hambre, deseo de la carne. Tú lo ves, lo codicia. ¿Qué quiere hacerlo? Disfrutar de eso, ¿o no? Deseo de la carne. Vanagloria ¿de qué? De la vida, que es cuando ya tú lo has codiciado, lo has disfrutado, y ahora ¿qué pasa? Ya lo has hecho, ¿estás viviendo en un mundo real o un mundo surreal? ¿O no? Satanás quiso hacer lo mismo que hizo con Eva cuando Jesús estaba a los 40 días de ayuno y de oración. Le presentó una piedra para que la convirtiera ¿en qué? En pan. ¿O no? Lo subió a un lugar alto de la montaña y le enseñó la ciudad. ¿O no? Todo esto te lo doy a ti si tú te postras en mi amor. Y el tercer paso, lo subió, dice, al pináculo del templo, a lo más alto, y le dijo: tírate. De aquí, pues escrito está: a tus ángeles mandará para que te guarden todo tu camino. No te va a pasar nada. Las tres cosas, los tres pasos que Satanás usó con Eva, también lo usó con Jesús.
y lo sigue usando contigo y conmigo. Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás conoce lo que te gusta y lo que no te gusta. Y te vas a atacar más con lo que a ti te gusta. Te vas a atacar con eso. Con tu debilidad te vas a atacar. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que Dios puede darte sabiduría para creer en su palabra? ¿Tú crees que Dios te puede dar sabiduría si tú le pides? Si tú crees que Dios te puede dar sabiduría para tú creer, para tú arraigarte en Él, entonces la siguiente pregunta es: ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros, el pueblo de Dios, el pueblo que alaba al Señor, el pueblo que confiesa creerle? Pedro dijo que tenemos la palabra más completa, más segura. Las profecías se habían cumplido y él estaba viviéndola en el presente. Todo lo que los profetas habían anunciado se había cumplido. Cristo Jesús había venido, había hecho acto de presencia, hizo unos milagros, manifestó su gloria, luego murió en la cruz de caballo, resucitó, y Pedro dice: la palabra más completa, se ha cumplido las profecías y nosotros la creemos. ¿Por qué nosotros tenemos tantas dudas? ¿Y por qué nosotros no nos acercamos a Dios con toda sinceridad, hermano? Y venimos a Dios específicamente diciéndole nuestros deseos. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Qué es lo que tú deseas? Yo quiero que tú cierres los ojos y que tú pienses un poco. En realidad, ¿qué es lo que tú más deseas en tu vida? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales, o tú lo deseas los dos? Yo quiero decirte, hermanos, que no podemos desear las dos cosas. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Jesús, orando, le pidió al Padre: Padre, lo que tú me has dado están en el mundo, pero ellos no pertenecen al mundo. Guárdalo del mundo. Hermanos, si Jesús nos entregó en la mano del Padre para que Él nos guarde, ¿por qué nosotros no nos entregamos, no dejamos que en realidad Él lo haga? Que en realidad Él guarde nuestra alma y que en realidad Él tome control, el dominio de nuestra vida, y que nosotros podamos tener suplida nuestras necesidades. En este caso, nuestras dudas, nuestras incredulidades. Acerquémonos al trono de su divina gracia con un corazón agradecido. Padre, te adoramos. Te exaltamos, Señor, te damos toda honra y toda gloria. Nos acercamos a ti, oh Señor, en esta mañana. Conscientes, Señor, de nuestras dudas, de nuestra debilidad, de nuestra falta de fe. Conscientes de nuestra incredulidad. Como aquel hombre que te pidió a ti que le ayudara a creer. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a creer en ti. Que tú eres suficiente para suplir nuestras necesidades. Que tú eres suficiente para quitar nuestras dudas. Y que nosotros no tengamos doble ánimo. Que nosotros solamente haya un solo ánimo. Y ese ánimo sea de servirte a ti. De glorificarte a ti, de exaltarte a ti, darte a ti toda honra y toda la gloria. Obra tu, Señor, en nuestra vida. Perdona, Señor, el pecado de incredulidad que hay en nosotros, y permite, Padre, que podamos ser crédulos, así como Jesús le dijo a Tomás. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.